Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos ven a distancia en tiempo real. A nombre de Argos Cursa les doy la bienvenida a este curso, Declaración Anual 2014 de Personas Morales. Doy la bienvenida a todas las que nos acompañan de manera presencial. Tengo el gusto de presentarles al expositor, al contador público y licenciado en Derecho, Efraín Salvador Miramón. Para quienes no lo conocen, me voy a permitir leer un breve currículum. Es contador público, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Santo Tomás, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec. Actualmente es pasante de la maestría en Derecho Corporativo en la Escuela Comercial Cámara de Comercio, forense por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, realizó el examen general de calidad profesional para la contaduría pública, elaborado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, ha asistido a diversos cursos de actualización profesional en materia fiscal y de seguridad social, expositor y conferencista a nivel nacional, director fundador del Despacho Contable Fiscal Legal, catedrático en distintas universidades, titular del programa Visión Fiscal todos los primer miércoles de cada mes a través de www.argoscursaradio.com, entre otros. Les pido por favor un fuerte aplauso para darle la bienvenida. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias y damos inicio. Buenas tardes a todos, también a quienes nos ven a distancia. Pues hoy estamos tratando un tema pues ya próximo a presentar la obligación de las declaraciones de las personas morales. Por mí no hay mayor problema, como les sea más cómodo para los participantes. Así, con una luz romántica es mucho mejor, no hay tanto problema, la agresividad baja, lo que se dice. A veces, según estudios, el tipo de música que se escucha puede afectar qué tan agresivos somos. Entonces así las preguntas no van a ser tan duras, ¿no? Van a ser sencillas, tranquilas. Bien, una obligación que ya tenemos que cumplir en el mes de marzo, la presentación de la presentación de la anual de las personas morales. Muchos diríamos, bueno, ya es una declaración que normalmente presento, ya es algo que cada año realizo con mis empresas. Habrá otros que son más jóvenes y dicen, bueno, pues es la primera vez que voy a presentar una declaración, quisiera saber cómo va a reflejarse la información contable que tenemos dentro de estas cifras. Este es un curso, más curso que taller. El taller es para estar llenando renglón por renglón cada uno de los apartados de la declaración. Aquí lo que venimos es a explicar, debatir, compartir algunos puntos medulares de la declaración y que tenemos que tomar en cuenta para que la información que vayamos a presentar al fisco pueda ser debidamente blindada. ¿Ante qué? Ante una revisión. Si algo que nos debe de quedar claro es que no estamos exentos de ser sujetos de una fiscalización por parte de la autoridad. Por lo tanto, debemos de afrontar cualquier tipo de estas situaciones. Normalmente la creencia del empresario es, como a mi contador no le llegan requerimientos, ni multas, ni ninguna de esas cosas, entonces mi contador es muy bueno. Esa es la filosofía del empresario. Te recomiendo a mi contador precisamente porque nunca me ha llegado ningún requerimiento, sin saber si en el fondo probablemente haya presentado solo declaraciones en ceros que me pongan en riesgo en una situación de posible defraudación fiscal por parte de la autoridad. Recordemos, defraudación fiscal tiene que ver con la intención de engañar al fisco respecto de las cifras que se plasman en declaraciones. Y entonces yo lo engaño al momento en el que presento cero y él observa en los FDIs, en la impresión, en la consulta, pues que sí he emitido comprobantes y no los he manifestado. Entonces ahora va a ser un poco más delicada esa situación ante la autoridad fiscal. Entonces, por ello, ¿qué es lo que tenemos que observar de nuestra declaración? Pues bueno, que al final viene un formato que va a ser electrónico y casi pareciera un CFDI, un XML o algo por el estilo, en el cual lo único que te va a quedar a ti va a ser una representación impresa. Estamos hablando un poquito de los cambios. Ya no va a ser como en el DEM, en el cual tú descargabas un formulario, descargabas un software, comenzabas el llenado y entonces guardaba o se quedaba guardada la información dentro de tu máquina, de tu lab o dentro de tu cómputo local que le llamamos, ¿no? El aparato con el que trabajas. Se quedaba en ese sistema. Actualmente todo el mundo ya ha manejado el sistema de pago referenciado.
Ya no hay otra forma de hacer declaraciones. O entras al pago referenciado o entras. Entonces, ¿qué es la declaración anual? No es otra cosa más que otro pago referenciado. Eso es todo. Ahora toda la información en dónde se va a quedar guardada, en mi computadora ya no, en el servidor de la autoridad. Ahí va a estar guardada la información, ahí la voy a poder consultar, la voy a poder reimprimir, voy a poder cambiarla, modificarla, pero ya no está dentro de mi computadora donde yo trabajaba. Una de las facilidades, y prácticamente estamos empezando con los cambios, que va a ser pues sencillo ahora el manejo de la declaración anual, es que tú vas a cargar toda la información y cuando tú quieras presentar una declaración complementaria, el problema que teníamos con el DEM es que había que requisitar otra vez todos los campos. Y si al llenarlo nuevamente me equivocaba en otro renglón, tenía que presentar otra declaración volviendo a llenar todos los campos. Ahora ya no. Ahora la ventaja es que va a estar dentro del servidor del SAT. Cuando se vaya a presentar una complementaria, lo que va a hacer el sistema es obtener todo el prellenado de la información y tú por tu cuenta vas a modificar los datos que consideres adecuados. Entonces ya va a ser más sencillo, podrás consultarla, podrás reimprimirla, ya no se verán esos rubros grises en los cuales teníamos que estar con la lupa, viendo qué número era que habíamos ingresado y saber cómo habíamos llegado a tales cantidades. Pero ese es el final. Ese es el final de mi declaración, ese es lo último que yo lo observo. Previo a eso, tiene que haber todo un trabajo de concientización respecto de lo que voy a plasmar en esas declaraciones. Y ese trabajo fino, es lo que conocemos como papeles de trabajo. Pero todavía aún más es cómo interpreto y aplico las disposiciones fiscales. Nosotros quisiéramos que fueran las disposiciones como recetas de cocina, pero aún existiendo las recetas de cocina, no nos salen los productos ni como verdaderamente nos gustaría que pasaran. Así tú lo dejes 35 minutos en el horno, no termina igual que como termina el platillo que preparaba mamá. Aunque te sepas toda la receta, no sabe igual. Entonces, buscar recetas de cocina va a ser muy complicado en el ámbito fiscal, porque a pesar de que existen disposiciones y a pesar de que existe esta posible guía para poder realizar una declaración anual, nuestro problema no es esto, sino las palabras y las letras que aparecen dentro de este contexto, pero también mi conocimiento y mi raciocinio respecto de cómo voy a interpretar tal o cual disposición. Ese es mi problema ya al momento de formular los papeles de trabajo. Ni siquiera sé, por ejemplo, distinguir entre una sociedad anónima a veces y una sociedad civil. Supongo que el trato es parecido, supongo que la situación puede ser igual. Sin embargo, ya al momento de hacer una distinción entre ellas, podremos ver el efecto que se tiene entre una sociedad mercantil y una sociedad civil. Y su manejo fiscal pareciera ser similar. Sin embargo, lo que necesitamos conocer hacia atrás es la plataforma de lo que son las sociedades civiles y mercantiles, no desde el punto de vista fiscal, sino desde su punto de vista natural. ¿Cómo es una sociedad mercantil? Una sociedad mercantil se va a distinguir de una sociedad civil por sus fines. La sociedad mercantil, ¿qué persigue? Especulación comercial. Si yo fabrico o compro algo a 10, a 20, a 100 pesos y viene alguien que puede comprarlo a 10,000 y yo se lo vendo, eso se llama especulación comercial. Oye, pero estás aprovechándote de la ignorancia de la otra persona. Si yo me dedico al comercio, eso está salvado porque yo siempre voy a buscar esto, la especulación comercial. Es ganar más respecto de lo que invierto en el producto. Entonces, con base en esa especulación comercial, en el comercio, valga la expresión, no tengo problemas respecto del precio de venta si hay alguien que lo quiere comprar a ese costo. ¿Ok? En cambio, la sociedad civil persigue un fin preponderantemente económico. Para poder distinguir un poco este tipo de sociedades, lo que hemos buscado académicamente es que en la especulación comercial
se busca o se pretende el intercambio de un bien o de un servicio. El servicio de transporte, por ejemplo, es trasladar a una persona o una cosa de un lugar a otro. Pero cuando vemos la preponderancia económica en las sociedades civiles, lo que se busca es la transmisión de conocimientos. Lo que se está de cierta manera ofreciendo es el conocimiento. Por ejemplo, un bufet de abogados no te va a cobrar por las hojas que utilicen las demandas, ni por las copias fotostáticas, ni por las plumas, ni por la tinta de la impresora. Él te va a cobrar por el conocimiento respecto de cómo llevarte tu asunto, cómo llevar el caso, cómo someter esa discrepancia, esa discusión, ya sea con la autoridad, con un tercero, y poder, en su caso, defenderte ante este tipo de situaciones. Eso es lo que te está transmitiendo. Por lo tanto, no busca una especulación comercial porque mi conocimiento no lo puedo comparar con el de otro. Otro contador, otro abogado, otro médico, otro ingeniero te venderá también su propio conocimiento, lo que él tiene de experiencia respecto de un asunto. Por ejemplo, cuando alguien llega y te pregunta, oye, ¿me puedes llevar a una persona física? Sí, claro. ¿Qué régimen? Régimen de incorporación. ¿Cuánto me cobras? ¿Qué es lo que vas a cobrar? Vas a cobrar tus conocimientos respecto de ese régimen. Y tú le dices, 2,500 pesos. Te va a decir, no, está muy caro, porque el contador anterior, ¿cuánto me cobraba? 500 pesos. Sí, pero es que el conocimiento que él te brindaba es muy distinto al conocimiento que yo voy a brindar. Y el servicio va a ser totalmente distinto. Sí, pero según ahora el SAT, los del régimen de incorporación ya no necesitan ¿qué? Y entonces, ¿para qué me vienes a buscar, no? ¿Para qué me vienes a buscar si no lo necesitas? Entonces, viene esta cuestión de la preponderancia económica y poderla distinguir en este tipo de declaraciones que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el tratamiento que le da la ley del impuesto sobre la renta es considerarlos como personas morales. Nada más. Se consideran personas morales de acuerdo al artículo 7 de la ley del impuesto sobre la renta, las asociaciones, sociedades civiles, sociedades mercantiles, incluyendo en ellas la asociación en participación, ¿no? Da una definición respecto de la que son personas morales, porque la ley del impuesto sobre la renta, ¿qué pretende regular? Ingresos. Los ingresos que perciben ¿quiénes? Las personas morales. Pero yo no necesito distinguirlas. Sin embargo, cuando yo voy a presentar la declaración anual, a mí me interesa saber cuáles son los fines que persigue una y los fines que persigue la otra, para en ese contexto conocer que los ingresos que cada una de ellas está percibiendo. Por ejemplo, una persona moral, sociedad anónima, ¿puede brindar un servicio? Sí, servicio de transporte. Por ejemplo, también otro tipo de servicios, comisiones mercantiles. Podemos tener entonces una especulación comercial con una sociedad mercantil. Una de preponderancia económica como una sociedad civil. ¿Puede brindar un servicio? Por supuesto. El bufet de abogados, el bufet de arquitectos, el consultorio médico, las sociedades civiles médicas, ¿no? Podemos tener aquí especulación comercial. ¿Puede vender una sociedad anónima? Pues sí, es lo más común que se conoce en el ámbito comercial, la compraventa. Yo te pregunto, ¿una sociedad civil puede vender? Claro, una sociedad civil puede vender. ¿No hemos visto cuando venden los activos fijos, enajenan? Lógico, no lo hacen de forma ordinaria, es decir, consecuentemente. Pero ahí hay un concepto que se llama enajenación. Entonces, tanto la sociedad civil como la sociedad mercantil pueden brindar servicios, pueden enajenar bienes. Nuestro problema no es lo que hacen, sino el momento en el cual deben de acumular para efectos fiscales esos ingresos. ¿Cuándo se acumulan los ingresos de las sociedades civiles? ¿En qué momento se acumulan? Generalmente conocemos una sociedad civil, acumula el ingreso ¿cuándo? Cobra. Pero únicamente va a acumular el ingreso la sociedad civil cuando se trate de ¿qué? De prestaciones de servicios. Solo cuando se trate de prestaciones de servicios. De tal forma que si yo tengo una sociedad civil
y está expidiendo lo que conocíamos anteriormente como recibos de honorarios, decimos, estos ingresos se acumulan al cobro. Pero si esta sociedad civil llega a vender activo fijo, llámese computadoras, mobiliario, equipo de oficina, equipo de transporte, aun cuando no lo haya cobrado, lo tiene que acumular. Porque se trata de ¿qué? De una operación de enajenación y ya no de prestación de servicios. Por lo tanto, aunque estén realizando la misma situación, su efecto en la acumulación es diferente. Porque respecto de los ingresos por la prestación de servicios, acumulan al cobro, pero respecto de la enajenación de bienes, acumulan en el momento en el que se expide el comprobante, se entregue el bien o se cobre parcial o totalmente la contraprestación. Es diferente el manejo. Oye, pero se trata de una sociedad civil. Sí, pero la norma no indica que todos los ingresos de la asociación o de la sociedad civil. No, solamente se refiere a los ingresos por la prestación de servicios. Y entonces es donde nosotros debemos de aprender a manejar cómo distinguir una sociedad anónima de una sociedad mercantil. También tenemos que observar que los órganos con los cuales funcionan las sociedades mercantiles y civiles. Por ejemplo, el máximo órgano de una sociedad, ¿cuál es? Su asamblea de socios, en los dos. Pero estos van a tener siempre otro órgano que se llama órgano de administración. Y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de cómo se maneja una sociedad mercantil porque a veces lo desconocemos. Y respecto de ello, pues nos genera conflicto en una partida que puede ser una deducción o puede ser un ingreso. Cuando nos encontremos, hay un principio básico en materia fiscal, compartido por la autoridad también, respecto de la acumulación y la deducción de operaciones. Es muy sencillo. Este principio va de la siguiente manera. En el ingreso, en caso de duda, ¿qué tendrás que hacer? Acumular. Si tienes duda, acumula. Y si se trata de una deducción y tienes duda, ¿qué realizas? La no deducción. ¿Es compartido por el fisco? Por supuesto, porque eso me va a generar mayores ingresos. Pero a mí me ayuda para distinguir. Si yo observo que tengo una duda en una deducción, ¿qué significa? Que desconozco si estoy cumpliendo con los requisitos para poderla ejercer, porque si cumpliera con los requisitos, ya no tendría ¿qué? Duda. Si cumpliera con los requisitos, no tengo duda de que estoy ejerciendo una deducción de manera ¿qué? Adecuada, legal, correcta, y la cual podría ser defendible en cualquier momento, enfrentándome a un acto de fiscalización. Pero cuando tengo duda es donde no sé qué hago. ¿Lo deduzco o no lo deduzco? ¿Tú qué opinas? Y es donde empezamos las consultas, los cuestionamientos, y al final el que toma la decisión es el contador de la empresa o el contador independiente, como siempre, ¿verdad? Es el que va a tener la última decisión, pero esa última decisión que tomas tú tiene que estar debidamente fundamentada. Siempre hablamos de dos criterios, el criterio conservador, que va a ser ¿cuál? El que coincide con el fisco, el que coincide con la autoridad, y ahí no va a tener problema. Que la autoridad dice que los ingresos exentos de los trabajadores son deducibles parcialmente hasta el 53%, hasta el 47% primero, y luego puede subir al 53%. Eso es el criterio conservador con el fisco. El criterio arriesgado. Hay un criterio arriesgado del tírate al precipicio. Es decir, yo hago la deducción. ¿Por qué? No importa por qué, pero hazla, porque vas a minorar la carga fiscal. Pero ¿cuáles son tus soportes? ¿Ya me pelearé con el fisco? No, esa es una interpretación arriesgada, un criterio arriesgado, pero sin fundamento. Habrá otro que sea un criterio arriesgado, que no compartamos con la autoridad, pero que sin embargo tenemos los elementos para poder ejercer el derecho de deducir o el derecho también a ¿qué? A no acumular el ingreso. ¿Pero por qué? Porque tengo los soportes. Ok, esta partida no coincide el fisco, estamos de acuerdo que va a haber una discrepancia, va a haber un choque, pero frente a ese choque vamos a contar con elementos de prueba que nos ayuden a ¿qué?
a respaldar uno, la no acumulación, o dos, un ejercicio debido de una deducción, que es parte de los conceptos que venimos a ver, más que del llénalo aquí en este renglón, y luego de aquí pásalo a este otro renglón. Otra de las características de la nueva declaración es que tiene vínculos entre los campos. Entonces, por decir, la pérdida contable que se determine ya se pasa en automático al balance general, te vas a evitar esa captura. Entonces también también trae fórmulas sumatorias y de resta, y que ya te ayudan un poquito a hacer más light el asunto de la declaración del llenado. Veíamos esto porque hay una partida que nos gusta mucho exponer. Porque ¿cuántas veces no te has enfrentado como contador al teleempresario, al contribuyente, que llega y te dice, oye, necesito dinero? ¿Y para qué? Pues para mis gastos, porque yo trabajo para la empresa y en mi criterio la empresa me debe de pagar a mí. ¿No es cierto? Y ya veo las sonrisas. ¿Cuántas veces no nos han pasado? Que nos dicen, pues sí, pero es que tú eres socio y tú vas a cobrar hasta que se generen utilidades. Mientras no se generen estas utilidades, entonces tú no puedes cobrar. Pero es que si generas utilidades le tengo que pagar al fisco y es lo que yo no quiero. Para eso te tengo a ti como contador, porque sé que eres bueno para bajarle. Ya escucho sonrisas de lo que les ha pasado. Sin embargo, sucede esta problemática y un choque con el empresario, porque a veces estos órganos no nos han quedado muy claros o nos dieron una explicación muy light, o la otra, como no los manejamos, la falta de práctica pues no se tiene, ¿no? Pero vamos a hacer esto muy sencillo. Aquí tenemos 5 personas que van a ser socios. ¿Cuántos socios necesito para crear una persona moral? Una sociedad anónima. Por lo menos 2. Por lo menos tenemos 5, ya es suficiente. Ok, ¿qué capital necesito para crear una persona moral, una sociedad anónima? ¿Cuánto capital mínimo necesito? Eran 50,000, exactamente, eran 50,000. Ahora, ¿cuánto es? No hay. Es un peso, ya tenemos 5 pesos y con eso podemos formar nuestra sociedad. Oye, ¿es cierto? Sí, claro. El problema es qué porcentaje de capital tiene cada quien. 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Cada socio tiene un capital del 20% aportando 20 pesos. Si aportan 100,000 pesos, ¿cuánto tenemos? 500,000. ¿Cuánto es el porcentaje de su capital? Sigue siendo el mismo, 20%, el porcentaje no se mueve. Y si aportan 1,000,000 de pesos, ¿cuánto tenemos? 5 millones de pesos. ¿Y cuál es su porcentaje en el capital? Sigue siendo exactamente el mismo. ¿El problema fiscal cuál era? Hasta el 2013, el socio levantaba la mano y decía, yo soy responsable hasta el monto de mi aportación. Yo aporté 1 peso, por lo tanto hasta 1 peso soy responsable. Yo aporté 100,000, hasta 100,000 soy responsable. Yo aporté 1,000,000, hasta 1,000,000 soy responsable. De tal forma que si la autoridad determinaba un crédito fiscal de 40 millones de pesos, pues yo era responsable hasta por 1 peso, hasta por 100,000 y hasta por 1,000,000. ¿Por qué? Porque el socio respondía hasta el monto de su aportación. El cambio en el 2014 es, no, socio, me respondes hasta qué, hasta el porcentaje de tu participación accionaria. Entonces ahora de esos 40 millones me respondes con el 20%. Vemos el cambio tan brutal que tienen ahora para el 2014, 2015. Entonces, bajo esta esfera, lo que quiero yo es entrar al socio, que se genere conciencia respecto de la responsabilidad fiscal que tiene ahora. Ahora eres responsable ante el fisco, no por el monto de tu aportación, sino por el porcentaje de participación. ¿Ok? Y este órgano es el máximo, la asamblea de socios. Este órgano suma los 5 pesos, los 500,000, los 5 millones y se los entrega ¿a quién? A un órgano de administración. Este órgano de administración puede ser un administrador único o un consejo de administración. La existencia de uno excluye al otro, no pueden convivir, no pueden coexistir. O es consejo de administración o es administrador único. Y entonces los socios aportan 5 millones de pesos al administrador único o al consejo de administración. ¿Para qué?
para que hagan rendir esos recursos económicos. Pero como socios les entregamos los recursos a alguien que a lo mejor ni conocemos. ¿A quién ponemos a que lo vigile? Al órgano de vigilancia que le llamamos comisario. Y entonces el comisario puede ser uno o pueden ser varios los que conformen al comisario. ¿Ok? Hay un artículo constitucional que señala, artículo 5, nadie está obligado a prestar sus servicios sin la justa retribución o a cambio de una retribución. Por lo tanto, ¿el administrador le va a brindar servicios a la persona moral? Sí. ¿Los comisarios le van a brindar un servicio a la persona moral? Sí. Los socios lo único que hicieron fue aportar su lana para que este consejo de administración o este órgano de administración, administrador único consejo, pudiese generar recursos económicos vigilados por un órgano de vigilancia. Ante esa situación, entonces, el administrador debe de cobrar algo que se llama honorario. En el ámbito mercantil se le llama emolumento. Lo que va a cobrar el comisario también se le llama emolumento. En el ámbito fiscal le vamos a llamar prestación de servicios. Y cuando ellos se dedican a la prestación de servicios, ¿qué me deben de emitir? Un comprobante fiscal digital por internet, un CFDI, entre comillas, recibo de honorarios electrónico. Me lo emiten, y si se lo emiten a la persona moral, ¿qué retención le tiene que hacer la persona moral del impuesto sobre la renta? El 10%. Sin embargo, la ley fiscal determina que el ingreso que obtengan los administradores y los órganos de vigilancia se asimilarán ¿a qué? A salarios, y por lo tanto, entonces tengo que aplicar la tarifa del artículo 96 para poderles efectuar la retención. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ya con ello, los ingresos que ellos perciben se les retiene y se les paga. Ahora, ¿cuándo se reúnen nuevamente estos órganos? Órgano de vigilancia, órgano de administración y la asamblea. Cada año. ¿Cada cuándo? 4 meses después del cierre del ejercicio social. Y todos los ejercicios sociales, según ya el Código de Comercio, todos los ejercicios sociales cierran el 31 de diciembre también. Entonces, en abril tienen que levantar un acta de asamblea, es decir, en esta acta de asamblea, ¿de qué se trata la reunión? Se reúne órgano de vigilancia, órgano de administración y la asamblea de socios para que rindan cuentas, para que ellos digan, esto es como nos fue, aquí hay algo de utilidades, estas utilidades se les reparten ¿a quiénes? ¿Y cómo se le llama? Dividendo. Y entonces los socios están recibiendo ¿qué? Dividendo. ¿Y los administradores reciben qué? Honorarios, ingresos que se asimilan a salarios. ¿Y los comisarios qué reciben? Igual, honorarios que se asimilan a ingresos por salarios. Y entonces de esta forma todo se distribuye. Eso es de forma muy utópica como lo marca la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Qué es lo que pasa? En la realidad yo quiero formar una empresa porque mi compadre tiene una. Y como siento que le va bien con su empresa, pues yo también quiero una SA. Y por lo tanto le hablo a otro compadre que no se lleve con el compadre anterior para que me preste su nombre. ¿Verdad, compadre, que vamos a crear una empresa? Necesito que me ayudes. Y como yo siempre te he hecho favores a ti, no te vas a negar en prestarme tu nombre para crear esta empresa. Y cuando me prestas ese nombre, tú vas a quedarte con una acción, bueno, para que no se vea tan mal, con el 10% del capital, y yo me quedo con el 90%. Por un lado está bien, ya sabemos que el 90% es la responsabilidad también respecto al crédito fiscal, ¿ok? Con la reforma del 14. En este sentido, dices, pero yo y tú, compadre, tú el 10%, yo el 90%, ¿quién crees que va a dirigir la empresa? Yo la dirijo. Y en ese sentido, ¿necesitamos a un consejo de administración? No, yo me autonombro administrador único. Pero cuando vamos a firmar el acta de asamblea, bueno, el acta constitutiva, ¿qué es lo que me pide el notario? No te la puedo firmar porque solo están ustedes y tú como administrador único, eso no hay problema, pero necesito ¿a quién? Al comisario. Y entonces, ya sé, le voy a hablar a mi contador para ver si puede ser mi comisario.
Y entonces le hablan al contador, oye, ¿puedes ser comisario de mi empresa? Y el contador dice, claro, por supuesto, pues nada más voy a aparecer en el acta, bueno, pues está bien. Y eso es todo lo que hace el comisario, va y se acerca y firma y acepta el cargo de comisario. ¿Cuándo se vuelve a reunir de manera real esos órganos de la empresa? Nunca. Y en esta situación de inseguridad que vive el país, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Entre pues que los problemas psicológicos emocionales de los trabajadores, ellos saben perfectamente quién es el administrador y saben quién maneja los recursos en la empresa. Y por lo tanto hay quienes por despecho logran secuestrar al administrador único. Vida real, ¿eh? Lo secuestran y lo asesinan. A pesar de cobrar rescates y todo eso, o luego por las inseguridades saben quién es y sobre quién ir. El problema es que la empresa, al momento en que falta el administrador único, ¿quién se queda en su representación? Digamos, por teoría tendría que subir el segundo socio, no, es que la administración se entrega por acuerdo de asamblea. Y si no hay asamblea porque falta un socio, entonces se le conoce que la empresa está acéfala, no tiene dirección, no tiene cabeza, no hay quien la represente porque el administrador único ya no existe. Ahora, ¿quién viene a ayudarnos? Ya no está tampoco el Chapulín Colorado. Viene el comisario y es quien determina a quién va a ser el administrador único. De manera que interina, porque va a haber un problema civil para saber quién se queda con la herencia de las acciones, porque al final eran propiedad del socio, y viene toda la problemática hereditaria, pero es el comisario quien nombra al administrador interino, el que va a estar por lo mientras. Fíjate hasta dónde llega la facultad del comisario, y lo desconocemos. Es más, tú pregúntate en tu empresa, ¿quién es el comisario de las sociedades? ¿Cuánto tiempo tiene que se ratificó el nombramiento? Probablemente esté desde el acta constitutiva y no se haya cambiado. Tenemos problemas ahí que hay que regularizar. ¿Ok? Pero bueno, suponiendo, por favor, micrófono. Sí, buenas tardes. Solo para preguntar respecto al comisario, entonces, ¿se puede cambiar en cualquier momento que el administrador lo decida? Claro, se puede cambiar el comisario por el acuerdo de socios, porque los socios dicen, este comisario ya no quiero, queremos modificarlo, queremos revocarlos, queremos uno nuevo. Como socios podemos cambiarlo, sin mayor problema. El acta constitutiva que generamos como socios es un acuerdo de voluntades para perseguir un fin. Y como en ese fin estamos de acuerdo, que lo administre fulanito, que sea consejo de administración o que sea el comisario. ¿Ok? Gracias. En esta situación, tiene que ser poner en acta extraordinaria. El cambio del comisario se puede hacer en un acta extraordinaria o bien al momento de realizar la asamblea ordinaria también se puede modificar al comisario. ¿Ok? Ahora, la asamblea ordinaria que se celebra dentro de los primeros 4 meses al cierre del ejercicio, ¿para qué es? Decíamos, con la finalidad de que los órganos de administración y de vigilancia nos rindan cuentas, ¿ok? Nos van a rendir cuentas. Y generalmente nosotros escuchamos, es que esa asamblea es para aprobar los estados financieros, ¿no? Pero también es para otra cosa, para decretar dividendos. Pero lo más importante, ¿por qué empezó toda la plática? Por la bronca del administrador único de retirar recursos. En esa asamblea de ordinaria se tiene que determinar los emolumentos que tienen que cobrar los administradores y los comisarios. Ahí es donde se tiene que fijar el monto. No es de que llegue el administrador y diga, bueno, pues como que me paga 50,000 o 40,000 o 60,000 o 100,000 pesos al mes y es con lo que yo tendría que estar sobreviviendo para mis gastos mensuales. No, es porque el acta de asamblea se determinó el monto preciso que se le iba a pagar tanto al comisario como al administrador único. Y con base en ello, poder ahora sí que cobrar. ¿Cuál es el principal requisito de cualquier deducción que tú pretendas realizar? ¿Cuál es el primero? El principal. ¿Que sea qué? Que sea estrictamente indispensable. Que sea estrictamente indispensable es el primer filtro. Ahorita vamos a ver los requisitos de deducciones.
Pues primero es que sea estrictamente indispensable. Cuando llega el administrador único, cuando llega el empresario y quiere retirar esos recursos y le dice al contador, pues como que me pagas un salario de mercado, esto no es de mercado, esto es por acuerdo de socios. Mi riesgo es cuando deduzco esa partida de los asimilables a administración única que aparece en la ley, que es posible su deducción, pero yo no demuestro que sea estrictamente indispensable cuando tenga el problema con el fisco o cuando quiera afrontar una revisión, me la van a rechazar. Y el rechazo va a ser sumamente sencillo. Se rechaza porque no es una partida estrictamente indispensable, porque no me has demostrado que la necesites. En cambio, cuando ya está fijado en el acta de asamblea e inclusive adicionalmente esté protocolizado, aun cuando no sea requisito, lo que ayuda es a generar esa obligación por parte de ¿quién? De un ente ficticio llamado persona moral que tiene que cumplir con un pago al administrador único y al comisario. ¿Ok? Por eso, en materia de fraude fiscal, ¿quién se va al bote? ¿Los socios o el administrador o el comisario? El administrador. ¿Quién es el que engañó al fisco? Los socios no, es el administrador porque él es el que le entregue la lana. Pero cuando el socio se convierte también en ¿qué? En administrador tiene las dos figuras. El socio, el contador el contador habría que ver la salvedad porque si está bajo una subordinación, podemos realizar un excluyente en el delito. Pero si no hay subordinación y es prestación independiente, ahí bien. Y luego si se trata del comisario, ya no te gustó que te hablaran para que fueras comisario porque puede ser, si se rindieron las cuentas y la rendición fue dada por la administración con la anuencia del comisario en una cuestión de fraude fiscal, entonces, ¿quiénes están coludidos? La administración y el comisario. Generalmente cuando damos este tipo de charlas, luego al final se nos acercan. Oye, yo estoy como comisario. ¿Qué puedo hacer? De una vez para aprovechar la posible pregunta y ya no haya mayor riesgo. Mira, si no has cobrado, nadie está obligado a prestar sus servicios sin la justa retribución. Por lo tanto, si no te han pagado, presenta tu renuncia. Vengo a presentar mi renuncia como comisario, debido a que a la fecha ni se han establecido mis emolumentos, ni tampoco he tenido participación alguna en ellos. Y mucho más, he participado en la aprobación de estados financieros durante el periodo que he ejercido tal nombramiento. Presenta tu renuncia. ¿Para que ahora obligues a qué? A que la empresa cambie y a ver a quién encuentra, ¿no? A ver ahora quién se pone para que aparezca en el acta como comisario. Entonces, ese es el detalle en esta situación, porque es un rubro muy común. Quiero deducir los pagos que le realizo al administrador único. No lo voy a poder efectuar si no demuestro que sea estrictamente indispensable. Pero si yo conozco la materia mercantil, digo, hay que celebrar un acta de asamblea. ¿Para qué? Para que se aprueben los honorarios de la administración, del consejo de administración, del comisario, y entonces ahora sí podamos, ¿qué? Entregarles recursos, inclusive vamos y lo protocolizamos y soportamos todos y cada uno de esos pagos que se le hicieron a la administración. Eso no implica que sean 100% deducibles porque hay un tope, que no rebasen el más común, el 10% de las otras deducciones. Es decir, vamos a romper con el estigma, con la creencia de la dichosa simetría fiscal, de que si yo acumulo, entonces tú deduces, y al fisco no le interesa eso. Al fisco, si le interesara al fisco que tú acumularas y yo dedujera, ¿cuántos ingresos podía percibir? Si todo lo que yo acumulo es deducible para ti, entonces, ¿cómo participamos al fisco? ¿Quedaría en ceros? Dice, no, yo te voy a poner un límite para que lo que tú acumules, el otro no lo pueda deducir y entonces podamos tener ingresos hacia acá. Por eso pasa con las empresas automotrices. Tú compras un auto de $500,000 de pesos, el otro ¿cuánto acumula? $500,000 de pesos. ¿Y tú cuánto deduces? 130,000 pesos, ¿no? Y es un tope y es un freno. Oye, las empresas restauranteras, ¿no? Tú aportas y te cobran el consumo 1,000 pesos. ¿Y cuánto puedes deducir? 8.5%, ¿no? Es lo que puede, porque el 92.5%, 91.5% no es deducible. Te genera más problema crear
controles administrativos para poder regular una deducción de un 8.5% que realmente la deducción. Mejor ahí lo conviertes todo en ¿qué? No deducible. Realmente no te conviene una administración para, ahí tienes al pobre auxiliar, y esto fue dentro de los 50 kilómetros a la redonda, entonces fue un gasto de por acá, y no, nada más es deducible el 8.5. El desgaste emocional, psicológico, estresante, es demasiado como para el monto de la deducción que vas a efectuar. Otra de las deducciones que hacemos en ese sentido y donde se desperdicia mucho tiempo es en las dichosas depreciaciones. Por favor, en las depreciaciones ahí tienes al auxiliar, al contador, al gerente, al subgerente y al encargado determinando, oye, es que si se adquirió de este periodo a este periodo, tenemos que determinar el último mes de la primera mitad. Y a ver, lo compraste el 25 de noviembre. Y uno llega con el criterio, dice, del 25 de noviembre al 25 de diciembre, aunque es Navidad, ya es mes completo, ¿no? Entonces, ya duró un mes y otros no, el criterio es que todo el mes de noviembre es incompleto y diciembre es el completo. Y ahí tienes a todos tratando de determinar un factor con base en el último índice, el último mes de la primera mitad del uso que se le haya dado el bien entre el mes de adquisición, ¿no? Y están enero, febrero, no, pero enero ya no es completo porque lo compró el 4 y entonces es febrero, marzo, abril. ¿Y cuál es la última mes de la primera mitad? Entre febrero y diciembre, y unos toman abril y otros toman junio, y empieza una cuestión y un debate. Digo, no, es demasiado. ¿Cuánto vas a ejercer de deducción de un activo fijo, de una oficina, de un equipo de oficina? ¿El monto máximo de cuánto es? 10%. Ya estás con que si la engrapadora va o no va, con que si las computadoras, que las mesas, que hasta los marcadores, hay quienes llevan ahí todo. La cuestión de que es activo fijo porque se usa, ¿no? En este sentido, está bien, clasifícalo, no hay problema. En donde no debemos, o donde yo considero, sugiero, no hay que invertirle tanto tiempo, es a los bienes que se adquirieron durante el año. Así, la opción de la norma es, tú tienes el derecho a ejercer la deducción en el ejercicio en el que se utilice o a partir del ejercicio siguiente. Ay, mejor el ejercicio siguiente, todos van a junio, porque entonces ya el mes será del ejercicio. El último mes de la primera mitad del ejercicio, junio, todos, vámonos, parejos. Pero entonces no me preocupo por los que están en este periodo y mejor los envío hacia el ejercicio siguiente y a todos junio. Y se compró en este año, no se ejerce la deducción y pongo unas notas, porque luego el contador que me sigue probablemente diga, oye, este contador, mira, no hizo la deducción de manera adecuada, porque todo tiene que ser cuadradito y tiene que checar. Vamos a hablar de declaraciones que sean razonablemente correctas, no 100% exactas. Si nosotros ya conocemos en auditoría que hablamos de la razonabilidad de las cifras, si alguien ha estado en una revisión fiscal, en una auditoría, no es 100% exacto. Tomamos un mes, tomamos 2 meses, 3 meses, inclusive en la fiscalización, por parte de la autoridad no te revisan facturita por facturita, te revisan ciertos periodos, ciertos ciclos, porque ahí es donde voy a hacer pruebas selectivas para determinar qué, una razonabilidad respecto del pago. Inclusive ellos también lo hacen. ¿Por qué no en mis cifras también ser razonable en la declaración que voy a presentar? Ser razonable, pero que esa razonabilidad esté soportada. Entonces, en mi papel de trabajo de depreciación o de deducción de inversiones, que es el nombre técnico correcto, deducción de inversiones, la deducción A, B, C, D, estas no se aplican en este ejercicio, optándose porque se deduzcan a partir del ejercicio siguiente y vámonos a junio. Y ya termino con toda esta situación. Adelante. Puedo variar porque mis auditores, por ejemplo, dicen, yo te lo voy a determinar conforme el mes de adquisición, en ese mismo ejercicio, digo yo, no, yo quiero deducir al siguiente año. ¿Sí se vale? Ay, qué bonita pregunta. Con los auditores. También he estado de ese lado, con el auditor, con el contribuyente, con el fisco. ¿Y qué es lo que podemos hacer con ellos? Primero, es dejar claros nuestros límites. Al igual que pones el límite con una persona que te agrede y dices, oye, ya basta, y tu límite es decirle, me estás agrediendo o ahí nos vemos, así con ellos, establecer límites, primero.
La determinación de las contribuciones de quién es obligación del contribuyente. Es mi obligación, y esto parte del artículo 5 y 6 del Código Fiscal de la Federación, de la autodeterminación. Yo me determino solo mis impuestos. Hay partes, por eso después la cuestión de quienes asesoren y provoquen cierto efecto negativo en contribuyentes serán multados, porque no es una obligación que el contribuyente acuda, pero la necesidad lo ha llevado a tener que acudir al contador, que es el experto en materia fiscal. Tú le preguntas a un abogado, oye, dedícate a la materia fiscal, te va a decir, ni loco, eso es de los contadores, no me meto. Un contador, después metiéndose al ámbito legal, es más posible porque conoce de la reflexión ahora legal de las disposiciones. Pero al establecer el límite, yo me determino mis impuestos. Tú tienes la obligación de venir y revisarme y ejercer esta pseudo facultad de comprobar que mi determinación fue razonablemente correcta, porque incluso toda la manifestación es que es razonable. En este sentido, la opción es del contribuyente. Mira, yo como auditor te tengo que determinar en este periodo que si tú compraste, adquiriste el bien en enero, pues lo comenzaste a utilizar en febrero, de febrero a diciembre te hago la determinación y tu deducción. Sí, pero al final la opción de hacerlo así o trasladarlo al ejercicio siguiente es del contribuyente. Por lo tanto, tú puedes decirle, te voy a hacer una carta en la cual yo elijo como contribuyente, con base en el artículo 36, 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ejercer la deducción de estos bienes a partir del ejercicio siguiente y yo asumo la responsabilidad de esos efectos. Para que el auditor, entonces, al auditor también le gusta que cuando dice al contribuyente, yo me hago cargo de mi responsabilidad, el auditor se siente liberado. Entonces tú la tomas, está bien, tomamos esa autodeterminación, pero que no por la revisión me restringe este derecho que también tengo en la cuestión legal. Yo decido si opto deducirlo en este o en el ejercicio siguiente. A todos les pongo un asterisco, decido deducirlo a partir del ejercicio siguiente. Es un beneficio para quién la deducción, para el contribuyente. Y si observamos el artículo 25, señala la norma, los contribuyentes podrán, es decir, no es obligatorio que realicen las deducciones en esta manera. Podrán realizar las deducciones. Si las quieren realizar, que las hagan cumpliendo estos requisitos. Y es donde viene la cuestión. Puedes hacerlo así o puedes hacerlo a partir del ejercicio siguiente. Y con eso generas el límite con el auditor. No me coartes ese derecho que es mío solo por tu revisión. Pero bueno, la otra duda que tengo, creo que la opción se elige durante un tiempo en cuestiones de deducción de inversiones, o tengo que dejar pasar 2 o 3 años para volver a... Ok. Hay un plazo de 5 años que establece la norma, pero este se refiere cuando disminuyamos el porcentaje de deducción. Cuando yo disminuyo el porcentaje de deducción, en lugar de deducir el 10, voy a deducir el 5, entonces me caso durante 5 años. Pero la elección de deducir en este ejercicio y al ejercicio siguiente es por bien adquirido. Incluso tú pudiste haber adquirido 5 bienes, por ejemplo, adquirí una maquinaria de 4 millones de pesos, la adquirí en enero, y adquirí una computadora de 10,000 pesos en noviembre. Ok. Por la de 10,000 pesos, la traslado al ejercicio siguiente. La maquinaria que compré en enero, esa sí me va a generar una mayor deducción, por esa opto que sea en este ejercicio. La norma no señala que sea por todos los bienes que adquirí, es por cada bien. Por cada bien tú puedes elegir a partir de este ejercicio o el ejercicio siguiente. Yo digo, por que sea todos para el ejercicio siguiente, salvo que una inversión sea considerable y que nos deje mayores rendimientos que el desgaste estresante de estar determinando los periodos. Sería lo más prudente. ¿Ok? Pero es por bien. Es por bien. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Nos van quedando más toda esta situación de aspectos que tenemos que considerar para la declaración. Llegamos a lo que nos da más miedo, al ingreso. El ingreso para nosotros puede ser
considerado de forma general como aquella que redunda en un beneficio o ahorro para la persona moral. Para el ámbito contable son todas las entradas de recursos económicos sin distinción alguna. Para efectos fiscales es todo aquello que incremente el patrimonio y se encuentre ahí grabado. Para efectos fiscales es lo que debo de considerar para ingreso. Sin embargo, de una manera académica, nosotros hemos clasificado, los doctrinarios que estudian la materia fiscal, se clasifican los ingresos en objeto y no objeto. No objeto son aquellos ingresos que a la norma no le interesa regular, no le interesa su regulación porque no le va a generar ningún beneficio económico. El ejemplo más común de un ingreso que no es objeto de la norma fiscal es el préstamo. El préstamo, si bien incrementa mi patrimonio, no lo hace de forma definitiva, lo hace de manera temporal, porque en algún momento voy a tener que sacar esos recursos, disminuir mi patrimonio para pagar ese préstamo. Por lo tanto, al préstamo no le interesa regularlo al ámbito fiscal. En cambio, aquellos ingresos que son objeto están sujetos a una regulación fiscal. Y estos objetos que se encuentran regulados los podemos clasificar en dos: ingresos exentos e ingresos gravados. Y son una clasificación muy doctrinal, muy académica que nos han enseñado, pero es básica ahora para presentar mi declaración anual. Ahorita mi preocupación es cómo realizo mi declaración anual, qué acumulo, qué deduzco. Mi preocupación dentro de 4 o 5 años, cuando haya un ejercicio, un probable ejercicio de facultades de comprobación y todos, no quiero al fisco, ¿va? Cuando haya una posibilidad de facultades de comprobación, es demostrar cuál fue el soporte que utilicé, el fundamento legal, para poder acumular o deducir tal situación, ¿ok? Imagínate tú ahora que te vas a cambiar de cachucha y te vas a pasar del lado del fisco. Dicen que estudiando al enemigo es poniéndose de su lado. Si te pones de su lado, lo conocerás mejor. Te pones la cachucha de la autoridad y cuando llegas a una revisión fiscal, ¿qué vas a revisar? ¿Qué vas a revisar? Nosotros diríamos, pues lo que yo revisaría son las facturas, tus cálculos, que si la depreciación fue bien hecha, que si tu ajuste por inflación está adecuado a las normas fiscales, que si se expidió el comprobante, que etcétera, etcétera, todo lo que marca la norma fiscal. Eso es lo que en una facultad de comprobación, lo primero que nos llega a nuestra mente. Va a llegar el fisco, me pide las facturas, me pide las deducciones, y por eso me estoy preocupando por estos ingresos, por estas deducciones, sumar las facturas, que cumpla con los requisitos de deducción, etcétera. Pero el fisco, cuando va a una revisión, si yo me dedico a revisarte todas tus facturas de ventas y cruzarlo contra todos tus depósitos, que ya casi es una talacha que hace el contribuyente, porque dentro de la visita señala, y un papel de trabajo donde esté cruzado todos los depósitos contra las facturas que se hayan cobrado, casi lo hace el contribuyente, mi desgaste va a ser mayor cuando yo determine, ay, mira, esta deducción te pasaste por un mes. En el ajuste anual por inflación, mira, esta cuenta no la debiste haber considerado y va para atrás. En la factura, ¿qué crees? Se te olvidó sumar estos 3 o 4 ingresos. Generalmente cuando nos llega la revisión lo que estamos al pendiente es de aquello que se presentó en la declaración anual. Si yo como autoridad voy y reviso todas esas facturas y todo ese cumplimiento de obligaciones, probablemente determine un crédito fiscal. Pero el crédito fiscal va a ser de este tamaño, muy pequeñito. Porque el contador generalmente lo que busca es que sea prácticamente exacto todo. Entonces las diferencias van a ser así. Pero el tiempo que me llevé en poder realizar esta revisión fue sumamente amplio. Por lo tanto, siendo un estratega de la autoridad, yo no voy a revisar eso. ¿Yo qué voy a revisar? De inmediato, los ingresos, pero los que sean ¿qué? No objeto. Porque estos que son no objeto, ¿cuánto impuesto han pagado? Nada. Y entonces si yo te encuentro un ingreso que no es objeto por $1,000,000 de pesos, ¿cuánto te cobro del impuesto? 300,000 pesos.
Y por lo tanto mi recaudación es mayor y el tiempo de inversión, ¿cuánto? Porque cuando yo te pedí los estados de cuenta y que me los cruzaras, tú me cruzaste todos los depósitos que provienen de facturas. Y también te señalé, y por favor también identifícame a aquellos que se refieren a préstamos, cobros de deudores, cuestiones de traspasos entre cuentas y cosas por el estilo. Tú ya ahí me detectaste. Las que son facturas, estos, objeto, bien o mal, ya pagaron un impuesto, pero los que son no objeto, no han pagado absolutamente nada. Por lo tanto, si dentro de los no objeto, y el ejemplo más clásico que tenemos es el préstamo, lo que hace la autoridad es, todo esto me dices que son facturas, mira, van para acá. Oye, pero si está debidamente cruzado, no me interesan. ¿Me interesan qué? Los no objeto, porque esos me van a dejar una recaudación mayor y el tiempo de inversión es mínima. Y entonces, por lo tanto, yo lo que te hago es detectar los préstamos. Y cuando detecto los préstamos, por eso mi preocupación ahorita en la declaración anual casi son los objetos. Determinar los ingresos acumulables, las deducciones, llegar a mi base y listo. Pero dentro de 5 años lo que me van a preocupar son estos. En lugar de también estarme preocupando por ellos ahorita y estar, ¿qué? Fortaleciendo la documentación que me ayude a afrontar la posible revisión dentro de 5 años, ya sea a mí o al que se quede o al que venga en el futuro, porque no tengo la garantía de que voy a estar aquí. Pero por lo menos el que afronte esta revisión pueda tener los elementos para poderle demostrar a la autoridad por qué situación no se considera ingreso. Contador, pero Sí, adelante. los no objeto, al no estar regulados, no tenemos como, no sé, o sea, que no haya tanto, que no nos puedan, pues, sancionar por ellos. Uh-huh. La situación es esta con los no objeto. ¿Quién se autodetermina? El contribuyente. Cuando la autoridad señala, estos son préstamos, lo que nosotros generalmente exhibimos ante la autoridad, ¿qué son? Contratos. Y decimos, para acreditarte que son préstamos, la autoridad piensa esto, mira, tú me dices que son préstamos, yo no te creo. Yo no te creo porque yo siempre he sido engañado. ¿Por quiénes? Por los contribuyentes. Y como he sido engañado, necesito que tú me demuestres que son préstamos. Porque si no me demuestras que son préstamos, ¿yo qué hago? Los presumo. Los presumo como ingresos por los cuales tú no emitiste una factura, pero que sí fueron cobrados. Y es una presunción de ingresos, para que después a esa presunción de ingresos yo le pueda aplicar una estimativa y determinar un monto del impuesto. Pero como yo siempre he sido la víctima y todo el mundo me ha engañado, yo necesito que me compruebes. Mira, por las que me dices que son facturas, ya me lo demostraste ¿con qué? Con las facturas. ¿Y esas facturas en dónde están? En tu declaración anual al final dentro de ingresos acumulables. No tengo problema. Pero tú me dices que dentro de esa declaración no hay estos depósitos que se llaman ingresos por préstamos. Allá no están. ¿Por qué no las consideraste dentro de los ingresos? Para nosotros es muy común, es que son préstamos. Nosotros estamos tranquilos. Cuando le estás diciendo con tranquilidad a tu pareja, es que estoy dando un curso, estás dando un curso. Es que fui al curso, es que estoy tomando un curso y te voy a llevar. No, pero es que no te creo que hayas ido al curso. ¿Cómo no? Aquí está mi diploma. Ah, entonces ya te creo, ¿verdad? Entonces en esta situación lo mismo sucede. El fisco no nos va a creer. Y cuando viene el diploma, dice, la pareja, pues sí parece, pero como que está falsificado. Como que lo hiciste en tu oficina. Y como tu impresora es a colores, de seguro descargaste la imagen y solo le hiciste un fotomontaje. Todas las ideas que te vienen, todo. Estás creando toda una escena que a lo mejor ni pasó. Tú la estás creando con tu propia mente. El fisco sucede lo mismo. Tú me dices que son préstamos, yo no te creo. No, pero es que aquí están los contratos.
no me dan la certeza, parece que los acabas de hacer. Es lo que sucede con la autoridad. Yo no le doy crédito a esos contratos porque eso se llama un documento privado. Y si es un documento privado, eso tiene validez entre ustedes, pero no hacia mí. Porque lo rechaza el fisco. ¿Sabes por qué lo rechaza? No porque no esté firmado, no porque le haga falta el pagaré, no porque lo hayas hecho tú, por una cuestión el notario. Deja de la fe pública. Lo rechaza porque no tengo certeza en la fecha. Y la certeza en la fecha, ¿quién me la puede dar? Un notario. Entonces, por eso es que me rechaza el préstamo. Por eso muchas veces el contribuyente, oye, todos estos se hicieron préstamos durante el año. Ahorita vamos, parte del sustento de todo esto para poder soportarlo y dentro de 5 años esté mejor soportada mi declaración, que es parte de lo que venimos, porque les digo, el llenado de, este renglón, no, vamos más a lo fino.